Está con nosotros Daniel Lipovetsky, que es vocal de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación, es presidente de la Comisión de Legislación General, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, vicepresidente. En esa época estuvimos juntos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es un dirigente del PRO y una espada del oficialismo en diversos temas, pero que se presenta. Remo Carlotto es también miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación, es a su vez presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, es expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, es ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Macarena Gelman, la única dama que tenemos en este panel, es miembro de la Cámara de Representantes del Parlamento de la República Oriental del Uruguay y una hermana rioplatense entrañablemente unida por lazos de historia, de sangre y de lucha y de sufrimiento, de ambas cosas, a muchos de nosotros. Así que este es el panel de los legisladores y de el hombre de la institución. Yo creo que habíamos pensado que comenzara Alejandro, pero me parece que vamos a comenzar igual y lo vamos a luego a que hable Alejandro, y entonces me gustaría que comenzara Daniel, si es posible, y comenzamos entonces el panel. Yo tengo que hacer una consideración, y es que me voy a tener que ir porque la campaña todavía no ha comenzado, pero empiezan a aparecer algunos compromisos no previstos en el tiempo, así que yo quería presentarlos. Van a quedar con ustedes Verónica Gómez, que es la directora de Educación de la maestría y que está acá adelante. De todas maneras, yo quiero escucharlo a Daniel. Daniel, tienes toda la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias al centro, a la universidad. La verdad que un gran placer estar acá. Y aparte con un tema tan importante que siempre está bueno debatir estas cuestiones, ¿no? Porque la verdad que el control de convencionalidad en la Argentina es un tema que es relativamente nuevo, por decirlo. Yo creo que habría que empezar a marcarlo con un cambio paradigmático a partir del año 94, cuando se reproduce la reforma de la Constitución, ¿no? Donde incorporamos los tratados de derechos humanos como parte de la Constitución. Y creo que fue un paso enorme que dio nuestro país en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, y que también obedece, por supuesto, a todo el proceso anterior a, a los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado y a la lucha de los organismos de derechos humanos justamente cometidos durante la época de la dictadura cívico-militar. Y de ahí creo que el avance de la sociedad y de la lucha llevó a justamente que cuando reformó la Constitución se tomó esa decisión tan trascendental que es incorporar los tratados de derechos humanos, muchos que ya eran parte del ordenamiento jurídico de la Argentina, pero no tenían el rango constitucional a la propia Constitución. A partir de ahí, por supuesto que eso genera un montón de cambios, ¿no? No solamente en las jerarquías, y ahí llega el amigo Alejandro Amor. Más allá de eso, vamos a esperar que se incorpore a la mesa. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andas, querido? Más allá de la importancia, por supuesto, en la pirámide jurídica argentina
de que los tratados internacionales de derechos humanos estén en la pirámide, en la punta de la pirámide, sino sobre todo porque también obliga a un montón de cosas, desde el funcionamiento del Congreso, que es la parte que un poco nos toca a nosotros, a que cada vez que sancionamos o elaboramos una norma, por supuesto que tenemos que estudiar la compatibilidad de esa norma, no solamente con la Constitución, algo que ya está incorporado de siempre al funcionamiento del Congreso. Cada vez que debatimos una norma, lo primero que nos preguntamos es si esa norma es constitucional o no, por supuesto. Pero a partir de la reforma del 94, también, de alguna manera, tenemos que preguntarnos si esa norma es compatible o no con los derechos incorporados que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución. Y eso es una tarea que quizá no esté tan incorporada al funcionamiento del Congreso. La anterior sí, porque por supuesto es parte intrínseca del funcionamiento del Congreso, porque claramente el Congreso y la Constitución nacieron contemporáneamente. Pero no así los tratados internacionales de derechos humanos, y por lo tanto desde ahí es que todavía en el Congreso es una tarea que la hacemos no con tanta soltura, por decirlo de alguna manera. Más allá de eso, por supuesto que es muy importante que tengamos en el Congreso Nacional una Comisión de Derechos Humanos que trabaja con todos estos temas, y creo que también en algún momento habrá que pensar, en algún momento creo que lo hubo, no sé si hoy existe, Remo, después me corregirás, si hubo alguna, dentro de la parte de la estructura no parlamentaria, una dirección de derechos humanos dentro del Congreso Nacional. Desconozco, hay legislaturas que lo tienen, como por ejemplo la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y creo que la de la provincia también, no estoy tan seguro, pero la de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sí tiene una dirección de derechos humanos, más allá de la comisión parlamentaria, ¿no?, de derechos humanos. Y eso es un tema que siempre está bueno que tenerlo, porque por supuesto son estructuras que tienen más permanencia, porque están integradas por funcionarios de planta de cada uno de los cuerpos legislativos, más allá de las comisiones, que sí, por supuesto, están integradas por cada uno de los parlamentarios y tienen una impronta mucho más política. Respecto a este tema, también es importante, por supuesto, que hablábamos del control de convencionalidad vinculado con el funcionamiento del Congreso, pero creo que también es importante el vínculo entre el Congreso y lo que implican los fallos de, por ejemplo, el máximo tribunal de justicia de nuestro país, ¿no? Y en ese marco creo que hemos tenido una experiencia muy cercana y muy reciente, que es bueno destacarla en cuanto a cómo reacciona un poder legislativo cuando ocurre un retroceso en materia de derechos humanos, ¿no? Y creo que el caso Muiñas nos marca claramente, seguramente todos lo conocen, es el fallo de la Corte que estableció la aplicación de un beneficio procesal, digamos, del 2x1, que es el cómputo de una pena para un genocida, para un represor, para un autor de un crimen de lesa humanidad. En nuestra opinión, un fallo absolutamente erróneo, equivocado, un retroceso importante, y que originó varios tipos de reacciones, ¿no? Digamos, tres reacciones surgen más palmariamente. La primera la voy a destacar, por supuesto, la de la gente, ¿no? Una marcha multitudinaria, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en muchas ciudades del interior, reclamando y protestando contra un fallo realmente muy, muy grave, pero también una reacción desde la vía judicial a través de la presentación de justamente recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto la reacción desde el Congreso Nacional, desde donde surgió de alguna manera la normativa que hizo la Corte aplicar, ¿no? Porque la Corte lo que aplicó es un beneficio establecido en su momento por el Congreso de la Nación del 2x1, y que luego fue derogado, en mi opinión, con alguna equivocación en cuanto a la derogación, porque en el momento de la derogación debía haberse aclarado cuál era el alcance de la vigencia del beneficio del 2x1, porque recordémosle que en el caso de Muiñas, este represor fue detenido en forma posterior a la derogación del beneficio. Pero a pesar de eso, la Corte se lo aplicó igual, utilizando el principio de la ley penal más benigna, lo cual yo creo que si el legislador en su momento, cuando derogó el 2x1, hubiera aclarado que no era aplicable a los crímenes de lesa humanidad, o hubiera aclarado que no se le aplicaba a quien estuviera estado detenido en un periodo posterior a la derogación de la ley, quizá nos hubiéramos evitado un fallo tan grave como este.
y nos hubiéramos evitado, digamos, todo el proceso de la legislación que tuvimos que aprobar, que por un lado fue bueno, ¿no? Muy interesante el debate en general que se dio y cómo todas las fuerzas políticas nos unimos en cuanto a la necesaria ratificación de la vigencia de los derechos humanos y de la lucha contra el terrorismo de Estado y contra los crímenes de lesa humanidad. Pero más allá de eso, y esto es un comentario aparte, yo creo que la ley no era necesaria, por otro lado, más allá de la aclaración. ¿Por qué? Porque creo que ya la propia Corte había hecho, con sus antecedentes anteriores, había rechazado el 2x1 de mil maneras. Creo que el caso Simón es uno de ellos. Pero más allá de eso, con la ley de alguna manera demostramos el consenso que hay en este tema no solamente en la sociedad, lo demostramos con las marchas y también creo que en la clase política de las diferentes fuerzas parlamentarias que votamos prácticamente por unanimidad, creo que tuvimos un voto en contra, Remo nada más, no en la Cámara de Diputados, ¿no? Por este tema. Pero también está el fallo de Fontevecchia, que también creo que de alguna manera es un retroceso, ¿no? Y ahí, en este punto, es importante ver cuál es el efecto de los fallos de los tribunales internacionales en la Argentina, porque el proceso viene de mucho tiempo antes. Nosotros con la reforma del 94 hicimos dos cosas vinculadas con los tratados internacionales. En primer lugar, le dimos jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, pero por otro lado también le dimos jerarquía supralegal a los tratados internacionales, no de derechos humanos. Es decir, no le dimos jerarquía constitucional, pero sí le dimos jerarquía superior a las leyes. Una decisión que a las postres parecería correcta, ¿no? Digamos, de alguna manera marcar nuestro compromiso internacional de cumplimiento de cada uno de los tratados que firmemos. Pero claro, yo creo que los derechos humanos y los tratados internacionales de derechos humanos son muy distintos a los tratados internacionales no de derechos humanos, ¿no? Muchas veces en esos casos se originan en convenciones multilaterales o en acuerdos donde se firman acuerdos que no son tan beneficiosos para el país, pero que el país a veces los firma por un montón de razones, y a veces atarte absolutamente dándole jerarquías supralegales un poco, digamos, cuestionable. Yo siempre dije que nosotros deberíamos habernos guardado alguna válvula de escape para que en una situación de crisis podernos escapar de esa supralegalidad, cosa que el constituyente no hizo. Entonces, de pronto, no hay ninguna manera de poder incumplir un tratado internacional, por ejemplo, de comercio internacional, en una situación de crisis, porque ninguna ley que pudiéramos dictar va a estar por encima de ese tratado. Por ejemplo, los acuerdos de la UMC. Entonces, de alguna manera, yo creo que habría que haber sido un poco más cuidadoso. El constituyente fue más cuidadoso, por ejemplo, con los tratados internacionales de integración. Ahí sí, le puso algunas condiciones, porque cuando habla de los tratados de integración, que es el 75 inciso 24, si mal no recuerdo, de la Constitución, habla de que para que las normas que se deriven de organismos supraestatales o organismos supranacionales de integración, para que las normas tengan jerarquía supralegal, tiene que respetar los principios democráticos y creo que las condiciones de reciprocidad. Bueno, ahí te da una ventana, ¿no? La reciprocidad es un buen punto. Seguramente muchos de los tratados de comercio internacional que hemos firmado, muchos de los que firmaron con nosotros no son muy recíprocos con nosotros, ¿no? Pienso en los subsidios a los productos agrícolas, por ejemplo, que aplican en la Unión Europea, o las restricciones que nos ponen muchos países para el ingreso de nuestros productos. Bueno, un montón de cosas que nos ocurren a diario a países en vía de desarrollo como el nuestro. Por lo tanto, desde ahí yo creo que el constituyente fue más estricto con los tratados de integración y menos estricto con los tratados internacionales no de integración. Parece un contrasentido, debió ser al revés. La realidad es que cuando uno firma un tratado de integración se supone que hay una relación de societaria, de profundidad, que no la tiene con un tratado internacional normal, que muchas veces, insisto, surgen de acuerdos multilaterales. Pero bueno, más allá de eso, que quizás me fui un poquito del tema de derechos humanos, creo que en ese punto la Constitución, digamos, nos obliga a respetar los fallos de los tribunales internacionales. Y con más razón los fallos de los tribunales internacionales de derechos humanos. Y en ese punto, la jurisprudencia surgida del caso Fontevecchia es un grave retroceso. Y a eso también nos desafía de alguna manera a que nosotros en el Congreso estudiemos si nosotros no tenemos que avanzar en alguna legislación que evite este tipo de cosas. Porque claro está, digamos, tener tribunales de derechos humanos es una garantía de cumplimiento de las normas de derechos humanos, cuando a veces un país como el nuestro puede llegar a tener la posibilidad de no cumplirlas, ¿no? Y me parece que en ese punto la famosa cuarta instancia que la Corte no
no quiere aceptar en el fallo Fontevecchia, yo creo que es válida. Es muy válida, insisto, sobre todo en temas de derechos humanos. Tengo algunas dudas más a veces con algunos otros fallos, pero en el caso de los tratados de derechos humanos no tengo ninguna duda que nosotros tenemos que tener en el sistema interamericano una posibilidad de revisar un fallo cuando ese fallo de alguna manera no cumple con uno de los derechos humanos surgidos en los tratados internacionales. Por lo tanto, todavía tenemos mucho para trabajar en materia de control de convencionalidad, no solamente en el Congreso, sino también de alguna manera en avanzar en cambios jurisprudenciales, ¿no? A veces los cambios jurisprudenciales que tenemos para un lado después cambian para otro. Creo que la Corte, y por eso hablé del caso Muiñas, imagino que habrá recibido la señal del pueblo en cuanto a el valor que le damos en la Argentina al cumplimiento de las normas de derechos humanos. Y por lo tanto, uno aspira que seguramente en los próximos tiempos haya algún cambio jurisprudencial que vuelva a todo lo que avanzamos en los últimos 20, 25 años en esta materia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Daniel Lipovetsky. Ahora sí, yo ya lo había anunciado, estaba en camino Alejandro Amor, nuestro defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Yo voy a pasarle a él la palabra y a excusarme por tener que retirarme, por tener que estar antes de las 18:30 en otro compromiso. Va a quedar al frente, ya lo tenemos muy organizado. Verónica Gómez, ¿no? Abajo lo ponemos y demostramos que se puede. Ahí está. Ah, extraordinario. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos después. Gracias. Verónica. Buenas tardes a todos y todas las presentes. La verdad que, bueno, Jorge se está yendo, pero agradecerle muchísimo y una alegría y un honor estar aquí en esta mesa con amigos, tanto con Remo como con Dani. Con Dani hemos trabajado juntos, así que la verdad que es una alegría. Con algunos de ustedes estuve en la charla que habíamos hecho en la Avenida Santa Fe, ¿no? Así que algunas de las cosas que voy a decir seguramente las dije y ya soy una persona grande, así que ya tampoco me acuerdo bien de lo que fui diciendo, pero bueno. Claro, pero bueno, claro. Me parece, hay algunas cosas que no tiene tanto sentido que las diga porque la verdad que son simples, están en la norma. El artículo 137 de la Constitución de la Ciudad es, a mi juicio la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es la mejor defensoría desde el punto de vista normativo desarrollada en toda Latinoamérica e incluso sobre España y Portugal, a pesar de que la nuestra tiene como fundamento la propia Defensoría del Pueblo promovida en la época de Adolfo Suárez. Naturalmente, en una España que venía del régimen franquista, fue una defensoría con un fuerte acento en los derechos humanos, pero con mayores limitaciones. La nuestra, que es un producto de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, tiene un desarrollo muy importante que voy a detallar, digamos, porque no alcanza con poder leerlo probablemente tanto en el artículo 137, que es donde está consagrado y por eso la importancia, sino también después en la Ley 3 y en la Ley de Protección de Datos Personales que está en cabeza de la Defensoría del Pueblo, otra de las características que destaca esta institución en el ámbito de la ciudad. Así que en esto quiero hacer un gran reconocimiento a quienes fueron convencionales constituyentes en la ciudad de Buenos Aires, porque la verdad que salió por unanimidad. Y bueno, como decía Dani, hay en algunos temas que realmente la política pone por delante los intereses del conjunto de la sociedad y arma en la ciudad de Buenos Aires la Defensoría del Pueblo con más capacidad, mayor independencia y mayor alcance.
La primera Defensoría del Pueblo de la República Argentina es la de San Juan. Tiene una lógica muy particular. Los defensores son vitalicios, de hecho siguen siendo los mismos. Tienen limitaciones, ahora voy a mencionarlas. La segunda, recuerdan ustedes, es la propuesta de Libardo Sánchez, Eduardo Menem, en la construcción de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Defensoría, a mi juicio, que merece que el Congreso dicte una nueva ley. De hecho, yo lo he discutido y charlado con Federico Pinedo, con Miguel Pichetto y con varios diputados, porque claramente, simplemente con la comparación sobre la ciudad, es una defensoría, bueno, propia de aquel momento histórico. El artículo 137 establece claramente que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires defiende los derechos y garantías individuales, colectivos y difusos, en particular los derechos humanos de todas las personas que habitan en la Ciudad de Buenos Aires o que transiten por la Ciudad de Buenos Aires. Más o menos es lo que dice el 137. Pero nos da legitimación procesal y nos da iniciativa legislativa. Dos herramientas que son fundamentales para el desempeño de la Defensoría. Recordemos además, yo tengo una sola objeción sobre el lugar en donde está ubicada la Defensoría del Pueblo en la Constitución de la ciudad. Está ubicada en el capítulo de los organismos de control. La Defensoría del Pueblo es una institución de defensa de derechos y garantías. Uno de sus roles es ser organismo de control, pero es uno de los roles más chicos. En cambio, la Auditoría de la Ciudad es claramente un órgano de control. El ente regulador de servicios públicos, por definición, son organismos de control. La Defensoría no. Promueve, protege y defiende derechos y garantías. Y dentro de sus atribuciones está la capacidad de ser, de controlar, de ser entonces considerado un organismo de control. Pero a mi juicio no es esa la definición por donde debe empezar la Defensoría del Pueblo. Muchas veces me preguntan sobre la diferencia entre la Defensoría del Pueblo y el Ombudsman. Es sustancial la diferencia, no es nada más que una palabra. Creación nórdica, desarrollada después en el mundo anglosajón. Recién ahora, y fundamentalmente en Estados Unidos, nosotros con la licenciada Gandulfo, que está presente, hemos tenido la posibilidad de estar con la Defensora del Pueblo de Nueva York, comienzan a tener características parecidas a la nuestra. Pero en realidad el Ombudsman está parado en la defensa de los derechos, pero con el acento en el consumo, en los consumidores, en los derechos de los consumidores. No quiere decir que no defienda el resto de los derechos, pero el acento está puesto en la defensa de los derechos de los consumidores. En cambio, en la nuestra, basada en la española, y justamente se le da esa característica en España porque salen del régimen franquista, la nuestra también toma la lógica de estar parada como eje central sobre los derechos humanos. No quiere decir que no intervengamos en cuestiones de consumidores, por ejemplo. Cuando uno lee la Ley 3, se va a dar cuenta que están desarrollados todos los derechos establecidos en la Constitución Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Encima, nosotros la estructura de la Defensoría del Pueblo la hemos organizado las direcciones por derechos, de acuerdo al orden que da la propia Ley 3, que nos pareció lo más simple para la organización interna y también para el vecino, poder entender lo que es servicios sociales, entonces se encuentra salud, educación, rápidamente, derechos urbanísticos, patrimonio histórico. Bueno, hemos seguido la lógica que tuvo el legislador con la Ley 3. Y por último, la otra gran diferencia es la Ley de Protección de Datos Personales, única Defensoría del Pueblo en toda Latinoamérica que la tiene en cabeza propia. La Defensoría del Pueblo de la Nación no tiene iniciativa legislativa
y la Ley de Protección de Datos Personales tampoco está en cabeza de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Es un órgano neutral, la Defensoría del Pueblo. Tenemos dos obligaciones. Bueno, una, por supuesto, para los que somos abogados. No es requisito ser abogado, pero, sin embargo, establece claramente que quienes somos abogados debemos suspender la matrícula. Y encima a nivel nacional, digamos, en todas las jurisdicciones. Algo con lo que yo ahí tengo algunas diferencias, porque si uno es defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y como en mi caso yo estoy matriculado en varias provincias, tengo un expediente por un despido en Tierra del Fuego, suena raro. Si tuviéramos una matrícula nacional, sería razonable. Pero al tener matrículas provinciales o locales, suena raro. Pero bueno, no podemos ejercer la profesión. Y lo que no podemos tener, por supuesto, y naturalmente esto sí es absolutamente, creo que el eje fundamental es afiliación partidaria. Es la condición fundamental. Es más, la suspensión yo la comuniqué, digamos, no yo, digamos, perdón por hablar en primera persona, digamos, quienes fuimos designados, la comunicamos automáticamente al partido político y al juzgado electoral de María Servini de Cubría. Y ese es un requisito fundamental, la neutralidad de la Defensoría del Pueblo en términos partidarios. Algo que aclaro siempre, la Defensoría es neutral en términos partidarios. Eso no quiere decir que no tenga compromiso político en términos constitucionales. El compromiso de la Defensoría del Pueblo político es en defensa de los derechos establecidos en la Constitución. Lo que no tiene es posiciones partidarias. Por eso muchas veces sucede que, bueno, algún sector puede no estar de acuerdo con una actuación de la Defensoría, otro sector sí, y en un tema distinto, viceversa. No voy a dar más definiciones desde el punto de vista legal porque me parece innecesario, les vuelvo a decir, esto lo encuentran y además la normativa nuestra es corta, es breve, simple. Me gustaría, en todo lo que es la actuación de derechos humanos, tratar de darle ejemplos sobre cómo hemos actuado y cuál es el grado de alcance nuestro. Al no haber defensor del pueblo de la nación, además nos ubica en otro lugar, que justamente ya son muchos años, ahora se va a designar el defensor del pueblo de la nación, pero hay un vacío muy importante, porque hay determinadas competencias que son exclusivas del defensor del pueblo de la nación. Sin embargo, al haber ausencia, por la renuncia de Mondino y el vencimiento del mandato de Hakim, la Defensoría del Pueblo de la Nación no tiene capacidad para actuar. De hecho, la Corte Suprema, en la causa Mendoza, Acumar, crea una comisión y pone como titular al Defensor del Pueblo de la Nación. Después de un largo trabajo de la comisión, la Defensoría del Pueblo emite un dictamen técnico y la Corte se lo rechaza porque dice, a quien lo firma, que era el director de Asuntos Jurídicos, usted no tiene legitimación, no es el Defensor del Pueblo de la Nación. La Corte, a mi juicio, debería haber advertido que no había Defensor del Pueblo porque fue creada con posterioridad a la renuncia de Mondino. Pero bueno, eso hizo que interviniéramos desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, buscando una figura que es la de amicus para poder entrar, porque tampoco quedaba claro cómo se entraba, a través del juzgado del juez Sergio Torres, los jueces intervinientes en Acumar, disculpen, esto es un poco largo, pero digamos, es importante darse cuenta de la importancia del Defensor del Pueblo de la Nación, cómo llegamos a estos vericuetos, digamos, para poder tener a alguien. Sobre Acumar hay dos jueces actuantes, uno el juez Rodríguez de Morón, que digamos que trabaja sobre todo el aspecto social de la causa Acumar, y el otro sobre la causa, digamos, sobre todo lo que es la parte de infraestructura, que es el juez Sergio Torres
con asiento aquí en Comodoro Pi. Entramos bajo la figura de amicus y ahora está prevista una reunión entre nosotros la semana que viene porque justamente ahí está actualmente Gladys González como titular de Acumar y hemos venido haciendo algunas actividades juntos, pero claro, es la Corte la que tiene este expediente y la que demanda el cumplimiento de determinadas pautas y en determinados plazos. Responsabilidad que terminó recayendo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con un inconveniente. Tampoco se citó a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y la verdad que si hay algo que tiene un río, en general es que tiene como mínimo 2 márgenes. Entonces, los habitantes de la Provincia de Buenos Aires deberían también tener. Pero bueno, la Corte tomó este camino y estamos nosotros sentados a la mesa bajo esas circunstancias. En una causa compleja, como es el caso Mendoza, con distintas aristas, nosotros este año hemos participado en el allanamiento a 6 industrias en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad había logrado en los últimos años que se terminaran con el vertido de residuos tóxicos. Hubo una denuncia de una organización, intervino el juez Canicoba Corral, nosotros participamos del allanamiento, de los 6, 3 estaban cumpliendo con el no arrojo, digamos, no vertido, en cambio los otros 3 sí. Fueron naturalmente clausuradas las 3 empresas. Pero del lado de la provincia de Buenos Aires no hay absolutamente ningún tipo de política y además es mucho más complejo porque, por ejemplo, están las curtiembres. Y esto es una de las cosas que en este momento la Corte está planteándonos. No solamente están los desagües cloacales. Esto naturalmente afecta a la vida de las personas, claramente. La falta del defensor del pueblo de la nación hace que hayamos tenido que recurrir a esta casi engendro jurídico para poder poner en cabeza de alguien la responsabilidad de coordinar. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires lo que hace hoy es coordina lo que la Corte pide junta a las distintas jurisdicciones y ahí la complejidad porque es difícil explicarle a la provincia de Buenos Aires que desde el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires los invita a una mesa o a la Nación. Por suerte nunca ha habido inconvenientes, pero podría haberse dado esto. Di este ejemplo porque me pareció importante en términos de explicar la falta del Defensor del Pueblo de la Nación, lo que significa. Podemos tomar muchísimos otros ejemplos. Nosotros hemos intervenido absolutamente en todos los casos que se han dado, a pesar de que cualquiera que analice la ley sabe que no forman parte de nuestras capacidades. Por ejemplo, tarifas. Tarifas también, naturalmente, la actualización del cuadro tarifario es una atribución propia del Defensor del Pueblo de la Nación. Al no existir Defensor del Pueblo de la Nación, la misma situación que con Acumar. Todos los defensores del pueblo que estamos nucleados en una asociación, intervinimos, se nos reconoció, tanto el ministro Aranguren como la ministra Carolina Stanley, y se trabajó desde esta falta de defensor de la Nación y existencia objetiva de 41 defensores de la República Argentina. Lo mismo con pensiones, ¿sí? Los ejemplos son varios. Dani hablaba sobre el fallo de la Corte caso Muñas. Nosotros intervinimos, lo hice desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de nuevo nos hemos presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, naturalmente. En esto hay 3 presentaciones en la Corte Interamericana, una es la nuestra, y en esto coincido plenamente que no es nada más que una cuestión jurídica, lo de la Corte. Para mí, la creación de la CONADEP por parte del presidente Alfonsín y cuando el doctor Julio César Estracera se para ante los integrantes y le dice: señores jueces,
nunca más, para mí en la sociedad argentina quedó constituido un piso de valores éticos y morales que son comunes a la mayoría de los argentinos. A mi juicio, este fallo de la Corte vulnera ese piso común de valores éticos y morales, y por eso esta respuesta que dio la sociedad de manera contundente, y realmente me siento orgulloso también de la decisión del Congreso de la Nación, de manera unánime, en 48 horas, tuvo una respuesta sobre este fallo, Rosenkrantz, Rosati, Hayton de Nolasco, que fueron quienes, en definitiva, tuvieron la decisión del fallo. En nuestra intervención en la ciudad de Buenos Aires, nosotros lo que hemos buscado y hacemos permanentemente de la Defensoría del Pueblo es, tenemos una visión del Estado no con la idea de confrontación, sino con una idea de complementariedad. No es para nosotros un problema quién gobierna cada jurisdicción o el gobierno nacional. Para nosotros es un problema resolver las situaciones, las denuncias, las demandas, las quejas, los reclamos, la vulnerabilidad de las personas que habitan en la Ciudad de Buenos Aires o que transitan por la Ciudad de Buenos Aires. Y desde esto lo que hemos buscado y construimos permanentemente son relaciones para ir resolviendo cada una de estas situaciones. Y ahí voy a tratar de dar un alcance de las facultades de la Defensoría del Pueblo para que se vea que realmente en aquel momento el constituyente fue muy amplio. Nosotros tenemos capacidad para citar a los funcionarios, incluso como los jueces, a la Defensoría del Pueblo. Ahora, cuando uno tiene una institución como la Defensoría del Pueblo, lo que tiene que ver es la responsabilidad que está asumiendo y qué es lo que espera el vecino. Tener a mano una virome y escribir y firmar y traer a un funcionario por la fuerza pública o hacer una denuncia a un funcionario por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos porque no responde a una recomendación, por lo menos a mi juicio me parece que no es la forma y no termina de resolver, ni va a resolver, creo, los problemas de la sociedad. Nosotros, en el caso, por ejemplo, de la tarifa, de lo que es tarifa social, nosotros discutimos muchísimo con Aranguren, primero por el tema de la falta de audiencias públicas, pero después sobre el tema de la ampliación de la tarifa social y la unificación y el fácil acceso a la tarifa social. ¿Por qué la unificación de la tarifa social? Porque lo que el Estado tiene dos roles. Cuando mira hacia un lado, está mirando hacia las empresas prestadoras de servicios, Edesur, Edenor, Metrogas, AISA. Pero cuando se da vuelta, está mirando hacia el estado de vulnerabilidad de las personas. Entonces, la tarifa social, que es una acción política del Estado, no puede ser distinta para el agua, para el gas o para la luz, porque lo que está mirando es a la persona que está en estado de vulnerabilidad. Y si una persona es vulnerable para poder pagar la luz, también lo es para el agua o para el gas. Por lo tanto, los requisitos de acceso a las tres deben ser similares, sin embargo son distintos. Por eso creíamos nosotros en la necesidad de la definición de una tarifa social única. Por supuesto se avanzó muchísimo, hoy hay 4.500.000 personas que se han ido incorporando a la tarifa social y hemos logrado dar un paso adelante muy fuerte que es los relevamientos socioeconómicos ambientales de las personas, hecho por la Defensoría del Pueblo, en particular por la Ciudad de Buenos Aires y por las otras defensorías, que eso le permite, a pesar de no estar dentro de la tarifa, que la persona se incorpore a la tarifa social. Pero quiero decir, nosotros propusimos, porque entendíamos que la visión del Estado era justamente la de la condición de vulnerabilidad de la persona. Sobre eso, la tarifa debía ser la posibilidad del ingreso exactamente la misma en cualquiera de ellas.
porque lo que se está viendo es el estado de vulnerabilidad de esa persona. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros y trabajamos permanentemente también con todas las áreas, pero naturalmente la Defensoría del Pueblo tiene temas que los vecinos visualizan como un lugar donde pueden encontrar la solución, y hay una importante demanda, reclamos sobre esos temas. Hace muy poco tiempo hemos hecho un relevamiento en la Ciudad de Buenos Aires con la ministra Guadalupe Tagliaferri sobre todas las personas que están en situación de calle. Ahora, al Estado, Defensoría, Gobierno, Legislatura, sea quien fuere, la verdad que el relevamiento para contar la cantidad de personas que están en situación de calle no nos sirve a ninguno. Eso es un dato estadístico. Si lo hacemos todos los años, lo que vamos a ver es si el año pasado hubo 1000 y este año hay 1100 o hay 900. Lo que tenemos que definir claramente es cuáles van a ser las políticas sobre las personas que están en situación de calle. Y eso es justamente lo que nos hemos planteado desde la Defensoría y hemos propuesto una serie de medidas, según se trate la característica de la persona que está en situación de calle. Hay menores en situación de calle, hay chicos víctimas del Paco, los alrededores del cementerio de Flores, para los que los conozcan, sabrán que son todas carpitas con chicos víctimas del Paco. Hay personas con problemas psiquiátricos en la calle, por lo tanto el tratamiento debe ser para cada caso en particular, pero con la intervención de todo el Estado en su conjunto, incluida la justicia, por ejemplo, en el caso de menores, en el caso de psiquiátricos. Bueno, es nuestra convicción de cómo se debe trabajar. Por supuesto, hay lugares en los que se chocan, lugares en los que naturalmente hay una diferencia. Nosotros hemos tomado una decisión de la Defensoría, lo hemos hablado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de hecho antes de ayer tuvimos la intervención en el conflicto en la avenida 9 de Julio, tuvimos la intervención también en el conflicto en la carpa itinerante de los docentes, de mediar la Defensoría del Pueblo por esa característica neutral, pero con una condición que siempre la sostengo en todos los lugares. Mediamos, buscando una mesa de diálogo para que las partes traten de acordar. Hasta ese momento la Defensoría es neutral, hasta que se conforme una mesa. Si la mesa no se conforma, la Defensoría deja de ser neutral y pasa a estar del lado del sector más vulnerable, porque esa es nuestra responsabilidad. Si frente a Metrogas o frente a Edesur nosotros intentamos mesas de negociación en los lugares donde había conflicto, cuando los vecinos nos pedían que se les colocaran grupos electrógenos, buscamos mesas para acordar. Cuando esas mesas no funcionaron, nos pusimos del lado de los vecinos y llevamos a las empresas a la justicia. Y en las audiencias públicas expresamos cada uno de estos puntos. Es decir, debemos ser neutrales buscando un ámbito de mediación para que se encuentre por el consenso. Si esto no ocurre, la Defensoría, la responsabilidad que tiene es de estar del lado del sector más vulnerable, más perjudicado. Esa es nuestra responsabilidad. Probablemente hay muchos quienes no se sientan cómodos con esa situación, pero ese es el rol de la Defensoría del Pueblo, porque la definición del 137 nos pone en cabeza la responsabilidad de la defensa, promoción y protección de derechos y garantías, en particular de derechos humanos. No nos podemos equivocar. La mediación y el consenso son lugares naturales de la convivencia en democracia. Si no se consigue una mesa, entonces nuestro lugar es del lado de los sectores más débiles. Bueno, he tratado de darle un pequeño pantallazo de la Defensoría, perdón si no fue claro, pero esto es lo que es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría con mayor capacidad de acción en toda Latinoamérica. Bueno, no hay defensorías en toda Latinoamérica. Chile no las tiene, está la defensora de Montevideo, pero Brasil tiene ouvidores, Colombia tiene personeros, tiene un defensor, México tiene defensores, pero distintas son la capacidad y los grados de actuación. La verdad que el nivel de actuación que le dio el constituyente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es el que a mi juicio deben tener todas las defensorías. Amplio, autónomo,
económica y políticamente absolutamente independiente y con una capacidad muy fuerte para poder lograr la reparación del daño de las personas afectadas, el resarcimiento, sea lo que fuere, siempre del lado de los sectores más débiles y más vulnerables. Muchas gracias. Le damos las gracias al defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y le pasamos la palabra al diputado Remo Carlotto para que nos dé más perspectivas sobre el control de convencionalidad desde la perspectiva del Poder Legislativo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A mí me parece que es importante primero marcar las características que ha tenido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la Argentina, el Sistema Internacional de Derechos Humanos para la Argentina, que tiene una presencia muy importante en nuestro país. La Argentina tal vez ha sido marcada a partir de lo que fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1979, en plena acción criminal de terrorismo de Estado por parte de la dictadura cívico-militar en nuestro país, y fue de fundamental importancia para objetivamente salvar vidas de personas, revisar la situación de detención y la elaboración de un informe que puso en conocimiento de la comunidad internacional lo que estaba sucediendo en nuestro país, que estaba a partir de la censura, las restricciones y la represión, generando un cerco comunicacional con el exterior de lo que sucedía en nuestro país y de lo que significó la masacre de una parte importante de nuestro pueblo en aquel momento y las consecuencias que aún está nuestro sistema de justicia revisando en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en nuestro país. Entonces, esa visita fue para nosotros el inicio de un camino que, a partir del retorno democrático, la Argentina fue utilizando, fundamentalmente el movimiento de derechos humanos en nuestro país, de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la necesidad, si así era, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para encontrar garantía de cumplimiento de las violaciones a los derechos humanos que se cometían en nuestro país, en principio sobre los ejes de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición, y se convirtió la Argentina en un país es uno de los países que más recurre al sistema interamericano para utilizarlo, en el mejor sentido de la palabra, para garantizar justamente el criterio de convencionalidad y los compromisos que la Argentina asumió. Me parece que esto es importante porque marca también lo que ha significado en el ámbito parlamentario la presencia de los pactos, tratados en materia de derechos humanos, las convenciones y los compromisos que la Argentina asumió ante la comunidad internacional y que, como bien se dijo acá, se incorporó en el año 1994 en la reforma constitucional un inciso de un artículo, el 75, inciso 22, de incorporación de pactos y tratados que hasta ese momento la Argentina había suscrito y la implementación de un mecanismo para incorporaciones posteriores, ¿no es cierto? O sea que se generó una característica a partir de esa reforma constitucional que el Congreso de la Nación, con una mayoría agravada, podía convertirse en constituyente e incorporar dentro de la propia Constitución nuevos instrumentos que la Argentina haya suscrito y que el acuerdo parlamentario podía considerar que debían estar incorporados como un instrumento de carácter constitucional. Así que la presencia en la discusión parlamentaria de estos instrumentos es de manera permanente. No de la manera tal vez que quisiéramos. Yo hace 12 años que soy diputado de la Nación, durante 8 fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y nosotros decíamos que la Comisión de Derechos Humanos tenía que tener, tal vez pueda ser una dirección, un área de derechos humanos del Parlamento que no sea específicamente una comisión,
que garantice la coherencia de las normas que vayamos sancionando en función de estos instrumentos que tenemos incorporados en la Constitución. Porque allí nos encontramos con situaciones que muchas veces no cumplen plenamente con esos compromisos y realmente generan enormes dificultades después para su aplicación. Nosotros vimos esta situación y hay algo que me parece importante marcar y comprender, que la Argentina es un Estado federal donde las provincias son preexistentes a la Constitución de la Nación Argentina y su autonomía su autonomía política es muy fuerte, ¿no es cierto? Y el ordenamiento que tenemos en nuestro país debe generar una coexistencia entre el funcionamiento de un sistema federal y cada uno de los funcionamientos de los sistemas en cada una de las provincias. Y nosotros lo que estudiamos, y en el año 2015 elaboramos un informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, no solamente del cumplimiento por parte del Parlamento Nacional a nivel legislativo, y las características justamente de cierto control de convencionalidad en el informe que elaboramos, sino lo que sucedía sobre el ámbito legislativo en cada una de las provincias que integran la República Argentina. Y allí nosotros encontramos una situación que nos parece de preocupación, fundamentalmente porque encontramos que en el marco de las autonomías de cada una de las provincias, el funcionamiento del sistema de garantía de derechos no está igualado en todo el país, sino que tenemos, de acuerdo, los habitantes de la Argentina, de acuerdo a la provincia donde vivan, tienen determinada calidad de derechos garantizados dentro de las legislaciones provinciales y en otras no los tiene garantizados, de la misma manera que tampoco se llevan adelante programas específicos sobre situación de parte de la población vulnerada en nuestro país. Nosotros elaboramos ese informe tomando los instrumentos incorporados en la Constitución en materia de derechos humanos, tomamos los informes y las recomendaciones que elaboró tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como las revisiones periódicas que en Naciones Unidas se realizan sobre Argentina en materia de derechos humanos. Tomamos los informes sombra elaborados por cada una de las organizaciones no gubernamentales sobre los temas específicos de la elaboración del informe. Revisamos con esos instrumentos la legislación nacional, la legislación de las provincias, de esta manera poder tener un mapa del cuadro de situación en materia de derechos humanos y si esto que nosotros vamos desarrollando a nivel del Parlamento Nacional se replica y se conforma después como políticas públicas en cada una de las provincias. Y encontramos situaciones, como decía, disímiles. Encontramos, de acuerdo a las características de las provincias y a las conflictividades propias de cada una de las provincias, situaciones de mayor garantía de derechos en algunas y inexistencia muchas veces de políticas en otras. Y con esto que quisimos hacer en el relevamiento, lo que buscamos es darle instrumentos a cada una de las legislaturas provinciales generando una legislación comparada, porque encontrábamos que muchas provincias tenían instrumentos y herramientas legislativas que habían sido garantía de políticas exitosas, podemos decir entre comillas, en materia de derechos humanos, y que otras provincias tenían otros instrumentos que podían ser también tomados como herramientas positivas para generar su propia legislación, pero fundamentalmente darle, en el marco del respeto a la autonomía de las provincias, darle instrumentos a los ámbitos legislativos locales para poder generar una discusión. ¿Por qué? Porque nos encontramos situaciones, por ejemplo, la Argentina ha recibido múltiples recomendaciones en materia de la situación de las personas privadas de su libertad, sobre las condiciones de detención, sobre el abuso de la detención
arbitraria, sobre el exceso de la prisión preventiva, y nosotros encontramos que el funcionamiento de cada una de las provincias difiere sobre la garantía de derechos y sobre también tomar esas recomendaciones y generar las modificaciones necesarias. Entonces, allí hay un trabajo a desarrollar para realmente dar cumplimiento, ¿no es cierto? Firmar un tratado es firmarlo, pero después cumplirlo es un objetivo sumamente difícil. Hemos visto nosotros a lo largo de los años cómo el sistema universal ha buscado generar herramientas e instrumentos para que se pueda generar un real cumplimiento, ¿no es cierto? Como es el ejemplo, es el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y la generación de los mecanismos para que realmente se erradiquen este tipo de prácticas en nuestros países. La Argentina, por ejemplo, en ese caso tuvo una dificultad con respecto al funcionamiento del sistema penitenciario. La Argentina tiene un sistema penitenciario federal, pero cada una de las provincias tiene un sistema penitenciario propio. Entonces el sistema de visitas, de monitoreo y de recomendaciones no alcanza con que funcione solo para el sistema federal de las personas privadas de la libertad, sino que debe también tener incumbencias sobre los sistemas en cada una de las provincias. Y esto genera una tensión con respecto a las autonomías de las provincias, porque las provincias pueden considerar que ese sistema federal no tiene autoridad sobre el monitoreo de la situación de las personas privadas de su libertad en cada una de las provincias. Entonces, sobre estas tensiones, nosotros debemos trabajar y debemos allanar el camino. ¿Para qué? Para que nosotros garanticemos que, en el caso, como estamos poniendo de ejemplo, de las personas privadas de su libertad, lo que prescribe la Constitución Nacional, lo que nos han recomendado a través de fallos de la Corte o de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengan cumplimiento efectivo, no exista hacinamiento en las cárceles, no exista situaciones de tortura, no exista situaciones que provoquen violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, sobre esta tensión nosotros buscamos trabajar porque, en definitiva, lo que tenemos como objetivo es que cada uno de los habitantes de un país con las características de la Argentina tengan las mismas garantías de derecho, vivan en el lugar del territorio nacional en donde vivan. Esto requiere trabajar sobre el andamiaje jurídico y sobre los acuerdos de orden político. Acá Alejandro planteaba lo que significa para la Argentina la ausencia de la figura del defensor del pueblo, y la verdad que es un tema que nos preocupa enormemente. La Argentina hace desde el año 2009 que no tiene defensor del pueblo de la nación. El defensor del pueblo, aparte, es el representante legitimado ante Naciones Unidas como organismo nacional de derechos humanos, y esto también ha sido no solamente un requerimiento de la Corte Suprema en cuestiones de índole judicial, como es el tema ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, sino que también lo ha exigido Naciones Unidas con respecto a que el interlocutor, ¿no es cierto?, y que debería tal vez cumplir algunos de los temas que yo estoy planteando para el funcionamiento de un sistema federal, está ausente, y es una institución que, si no tiene conducción política, durante tantos años se va degradando en sus funciones, y eso es motivo de preocupación en materia de derechos humanos en nuestro país, y también está directamente vinculado con compromisos que la Argentina asumió ante la comunidad internacional. Entonces, trabajar desde el ámbito parlamentario requiere que nosotros tengamos una revisión constante sobre los temas que tratamos en el Parlamento y que tengan vinculación directa en materia de derechos humanos, para garantizar que no vayan en conflicto con estos compromisos que asumimos ante la comunidad internacional, pero que sin ninguna duda tenemos que trabajarlo sobre cada una de las jurisdicciones de nuestro país. Tal vez en los países de carácter unitario esto se resuelve con mayor facilidad en su funcionamiento, pero nosotros tenemos
sistemas policiales, sistemas de justicia, legislativos y ejecutivos similares al nacional en más de 20 jurisdicciones. Y esto significa que hay que generar instancias para garantizar que esos compromisos lleguen a la vida cotidiana de los habitantes de nuestro país. Ese es tal vez uno de los desafíos que nosotros tenemos desde el ámbito parlamentario, ¿no? De la misma manera que se puede firmar un pacto o un tratado en materia de derechos humanos y después dejarlo solo como letra muerta, nos sucede también en el ámbito del desarrollo legislativo. Hacer que esto se cumpla en todo el país, que existan instrumentos que lo lleven adelante en forma efectiva y eficaz para el conjunto de la población, es parte de un desafío que tenemos que plantear. Aún debemos en la Argentina modificaciones de orden legislativo que provienen de la época de la dictadura cívico-militar, por ejemplo, sobre el funcionamiento de nuestras policías y las fuerzas de seguridad, tanto a nivel federal, salvo el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es una fuerza de seguridad nueva, que está dentro de los estándares en materia de derechos humanos, de lo que significa el funcionamiento de una fuerza moderna y democrática. Las leyes orgánicas de nuestras fuerzas de seguridad son leyes de épocas dictatoriales y que están basadas en una doctrina que imperó en nuestra región, que es la doctrina de la seguridad nacional y la de identificación del enemigo interno en nuestros países. Eso se replica en cada una de las policías de las provincias, que en las provincias muchas de las policías tienen facultades para la elaboración de dictos de carácter policial que generan situaciones de persecución sobre determinados sectores de la población, fundamentalmente las personas jóvenes, pobres de nuestras ciudades, que generan situaciones de detención arbitrarias y que significan muchas veces la derivación en casos de tortura o en casos de muerte de personas que se encuentran privadas de su libertad, muchas veces sobre principios y preceptos llevados adelante por policías que se convierten en legisladores de orden penal que detienen personas, ¿no es cierto? Ejercen un rol. Entonces, esas son todas modificaciones que nosotros sobre las cuales tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos códigos contravencionales y de faltas en las provincias que no cumplen con ese artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Son inconstitucionales y están en contra de las convenciones, de los pactos y los tratados en materia de derechos humanos. Pero también tenemos que adaptar nuestras constituciones nacionales, algunas de ellas que son de principios del siglo pasado y que realmente están en todos los términos fuera del ordenamiento constitucional argentino y de estos principios de los que estamos nosotros hablando. Por eso es un andamiaje sumamente dificultoso para nuestro país, pero creo que existe predisposición para ir generando esta agenda. Repito, una agenda dificultosa por la tensión que existe en el funcionamiento del sistema federal con cada una de las provincias en nuestro país. Nosotros elaboramos este informe, lo remitimos a cada una de las provincias para trabajar sobre una agenda compartida. Y hay algo que es muy importante en materia de derechos humanos, así como se mencionó acá la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina, que fue construyendo una jurisprudencia que tenía que ver con el acatamiento de las recomendaciones, con los fallos de la Corte con respecto a la convencionalidad o no de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha tenido una variación con la nueva composición que tiene la Corte Suprema, que ha corrido este compromiso, generando una nueva jurisprudencia que tiene que ser motivo de preocupación para nuestro país, porque es un enorme retroceso, como se dijo aquí, pero rompe con cada una de las acciones que en otros órdenes del poder del Estado
se han venido llevando adelante porque el pronunciamiento de la Corte para nosotros es la consolidación de una política pública. En el ámbito legislativo tenemos que hacer un esfuerzo en el sentido de no pensar que las políticas en materia de derechos humanos son solamente parte de la agenda de un gobierno y que pueda haber un gobierno que no lleve esa agenda en materia de derechos humanos y que pueda no cumplir con esos compromisos que se asumieron, sino que los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos son una obligación para la Argentina, para nosotros incorporada en nuestra Constitución, no son una opción política, son una obligación que debe el Estado cumplir con cada uno de esos compromisos que asumió. Lo tenemos que convertir en carnadura efectiva y real en la vida cotidiana de las personas y no podemos pensar que de acuerdo a las características de un gobierno se cumpla o se incumpla con esto. Pero de todas maneras vemos nosotros con preocupación estos antecedentes, como se dijo acá también en el caso Muiña, con el fallo de la Corte buscando dar un beneficio a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, generando una conmutación de pena, algo que nuestro ordenamiento jurídico plantea con mucha claridad y de acuerdo a los pronunciamientos del sistema interamericano y de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en otros fallos, son imprescriptibles, inamnistiables, no puede conmutarse sus penas y no puede existir ningún tipo de legislación que busque amnistiar la situación en estos crímenes, sino que deben ser sancionados efectivamente. Y esto, yo, a diferencia de lo que planteaba Daniel, yo creo que nosotros teníamos instrumentos legales porque habíamos sancionado en el año, si no me equivoco, en el año 2014, habíamos sancionado una ley que decía, que parecía una sobreabundancia para la Argentina, ¿no es cierto?, que decía que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de genocidio y los crímenes de guerra eran imprescriptibles, eran inamnistiables, no podía haber conmutación de pena. Era una ley era un enunciado que planteaba eso y que se anticipaba a lo que después, y la manera en que se pronunció la Corte Suprema de Justicia en este caso. Entonces nosotros tenemos desde el ámbito legislativo el desafío de convertir la agenda en materia de derechos humanos no en una agenda que tenga que ver con el color político al cual pertenecemos cada uno de nosotros, sino una agenda que tiene que ver con consolidar políticas de Estado en forma permanente, ¿no es cierto? Hemos visto una reacción sumamente positiva, como se dijo aquí, en el fallo de 2x1, que en 48 horas es un hecho inédito en la vida legislativa argentina, que en tan poco tiempo ambas cámaras se constituyan, traten un tema, lo aprueben por unanimidad y puedan dar una señal del ámbito parlamentario con respecto a este tipo de fallos de la Corte que incumplen con las obligaciones que el Estado argentino asumió. En el caso del fallo Fontevecchia, que fue mencionado aquí también, bueno, esto genera también una mirada distinta y una jurisprudencia que nos debe preocupar. Nosotros tuvimos una reunión, diputados y diputadas de la Nación, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde trazamos una agenda para generar legislación que dé mayores certezas sobre la conducta que debe tener la Argentina frente a las recomendaciones del sistema interamericano y frente a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que nos parece a nosotros que tenemos que conseguir el mismo criterio de unanimidad y de contundencia para dar una señal muy clara que la Argentina no debe tener retrocesos en este sentido. Sabemos nosotros que existe un reconocimiento de la Argentina en materia de sus políticas de derechos humanos, del desarrollo que ha llevado desde el retorno democrático en generar un sistema que progresivamente vaya generando mayores garantías, debe ser para nosotros una alerta cuando se empieza a generar una situación que tenga que ver con retroceder en cada uno de los avances en la aplicación y en la utilización de los instrumentos que la comunidad internacional generó y que nosotros incorporamos. Así que me parece que esto es lo que nosotros vemos como agenda a futuro. Repito, poder generar la discusión sobre la mejor forma de instrumentación
en nuestro país, en el marco de un Estado federal, con las características que tiene, las limitaciones en su ordenamiento político, pero también los enormes beneficios que puede generar el funcionamiento de un sistema de carácter federal para que nosotros garanticemos que plenamente los habitantes de nuestro país, vivan donde vivan, gocen de los mismos derechos, tengan las mismas garantías, tengan el mismo desarrollo de políticas públicas en todo el ordenamiento, no solamente para nosotros con respecto a la memoria, la verdad, la justicia, la sanción de las responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos, sino sobre la construcción de una agenda política activa en materia de derechos sociales, culturales, de la integración en la comunidad, de los actos de no discriminación. Allí es donde nosotros vamos a encontrar la implementación real, sino para los habitantes, y algo que nosotros ponemos en discusión permanentemente, los derechos humanos son algo que tienen que ver con lo que sucedió trágicamente en un otro momento y no con lo que sucede en su vida cotidiana y permanente. Y ese es el desafío que nosotros tenemos todos los días en el Parlamento, de legislar para que los derechos estén plenamente garantizados en nuestro país. Muchas gracias. Yo voy a dar la mirada desde el Parlamento de Uruguay, pero a su vez en lo que ha sido este tiempo he tenido un contacto previo, antes de ser diputada, como demandante al Estado uruguayo por una causa de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Entonces, tengo un poco, y a veces entra en un poco de conflicto, digo, sobre todo cuando a uno le toca ejercer el rol de gobierno y formar parte de la bancada de gobierno, ese equilibrio entre la experiencia que uno tuvo como sociedad civil y después la experiencia desde el lugar de gobierno. Allí yo creo que, y en general no ha habido nada nuevo en el panorama. En las primeras dificultades que aparecen cuando hablamos de el cumplimiento y la implementación de decisiones internacionales, concretamente en la sentencia de la Corte Interamericana vinculado a mi casa, pero también en distintas instancias que tienen que ver con el sistema interamericano y que han sido bastante recientes, como fue la no comparecencia de Uruguay en dos audiencias temáticas que tenían lugar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y en esa oportunidad me tocó vivirlo del otro lado, digamos. Aunque en relación a la sentencia de la Corte Interamericana, por mi caso, todavía sigue pendiente de cumplimiento, o sea, se ha cumplido parcialmente. Y ha sido realmente algo muy dificultoso, y las dificultades o las miradas que hay en general siguen siendo las mismas. El tema de la soberanía y bueno, cómo van a venir de afuera, y concretamente, y ahora con la situación regional además, cómo la OEA va a venir a decirnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el país. Y en eso hay una cuestión muy fuerte. Después el tema de la separación de poderes, y acá es como un poco ambiguo, porque muchas veces, o por ejemplo, en el caso de la sentencia de la Corte, como mencionaba hoy Ariela, se extendía o dejaba claramente establecido la responsabilidad de los tres poderes del Estado en el cumplimiento de la sentencia. Y bueno, y allí teníamos una determinada reacción por parte del Poder Ejecutivo, una determinada reacción por parte del Poder Legislativo, pero cuando nos referíamos al Poder Judicial, bueno, no, pero el Poder Judicial, acá hay independencia y separación de poderes, no podemos incidir en lo que haga el Poder Judicial. Y hoy se hablaba, además de la independencia del Poder Judicial, o más bien de lo que podía ser la reacción del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia en relación al gobierno de turno, digamos. Pero bueno, hay variantes de esto. En realidad, la independencia de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial es tal, pero muchas veces uno se pregunta, ¿independiente de qué? Y con esto quizás un poco fuerte, pero no puedo dejar de decirlo, porque
aun cuando hay un gobierno que tiene cierta tendencia al cumplimiento o al acatamiento de determinadas cuestiones, hay un Poder Judicial, una Suprema Corte de Justicia que se desmarca de esa y tiene una actitud absolutamente distinta. Después, una visión negativa, bueno, es una condena, nos están observando, esto no es bueno, hay una reacción de enojo, digo, de hecho cuando se dio la sentencia de la Corte, en aquel momento hubo una reacción muy fuerte de enojo del Poder Ejecutivo, sobre todo en relación a la decisión de la Corte Interamericana, quizás olvidando que, bueno, que nos sometimos, que como Estado nos sometimos voluntariamente a ese tribunal, y que bueno, después solo cabe acatar las decisiones, nos gusten o no nos gusten. Y hay, a su vez, convive una visión positiva en relación al rol que tuvo la Comisión Interamericana, sobre todo durante la época de la dictadura de terrorismo de Estado. Entonces, allí como que no hay una coherencia muchas veces en lo que es la reacción del Estado vinculado a las recomendaciones o a los mandatos, en el caso de las sentencias del sistema interamericano. Entonces, creo que la necesidad es de ver hoy como Estado, como gobierno, que nosotros queremos ser respetuosos de los derechos humanos y queremos cumplir con los mejores estándares. Uruguay es un país que se preocupa mucho por su imagen internacional. Como país pequeño depende en muy buena medida o en gran medida de la imagen internacional que tenga. Entonces Uruguay es un país que se cuida, que cuida su imagen internacional y que esto lo hace notar en los distintos momentos y en relación a distintos tratados o convenciones que pueden tener que ver, no únicamente obviamente con el tema de derechos humanos. Sin embargo, con el sistema interamericano se han dado algunos problemas cuando se enfrentan estas decisiones. Allí, por supuesto, la voluntad política es algo esencial, pero creo que el valor sería que nosotros podamos ver lo que son las decisiones de la Corte, lo que son o lo que significa ajustarnos a una convención de la cual somos parte, de verlo como una oportunidad de mejora y una oportunidad de brindar mayores garantías para la protección y promoción y cuidado de los derechos humanos. Allí creo que es, y desde el lugar, digamos, del Poder Legislativo, que es el rol que me toca hoy, estas cuestiones están presentes, no pasan inadvertidas en los distintos procesos legislativos. Sin embargo, creo que no hay una cuestión sistemática de trabajar en el sentido de, porque a ver, podemos decir, bueno, el control de convencionalidad por parte de los organismos judiciales, pero bueno, nosotros tenemos una instancia previa que es cuando hacemos las leyes, cuando escribimos las leyes, cuando recibimos y modificamos un proyecto de ley. Ese control lo podemos hacer y lo debemos hacer. Como parlamentarios tendremos la responsabilidad de no aprobar leyes que vayan contra normativas internacionales que nosotros como país tenemos aceptadas. Entonces allí yo creo que hace falta y que es un desafío el tener una mirada sistemática desde ese lugar, que no sea únicamente cuando surgen problemas. En general estos proyectos vienen del Poder Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo el que tiene digamos, el rol más directo allí en lo que hace al relacionamiento con los organismos internacionales. Pero muchas veces, y nos ha pasado, y nos pasó recientemente con un proyecto de ley sobre salud mental, el advertir que tenía problemas de contraposición con convenciones internacionales que el Uruguay había ratificado. Entonces, allí quizás esto no es de por sí no es suficiente, pero bueno, es algo a lo que el Poder Legislativo en general reacciona. Y reacciona realmente bastante mejor muchas veces que en otros poderes del Estado.
Entonces, esa es una cuestión, bueno, cómo incorporar esta mirada en el proceso legislativo desde que comienza. Como una suerte de buenas prácticas legislativas. Allí también surge que, bueno, que efectivamente el poder legislativo, sobre todo a través de la Comisión de Derechos Humanos, muchas veces participa en procesos que normalmente lidera el Poder Ejecutivo en relación a convenciones y a decisiones internacionales. Sin embargo, esto es acotado. La mayoría de los miembros del Parlamento no tienen esta mirada tan presente y esta participación tan directa. Entonces, una sensibilización, una capacitación, muchas veces en este sentido creo que es algo que nos vendría muy bien. Si vemos, la mayor parte de los proyectos no pasan, de hecho pasan muy pocos proyectos de ley por la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos creo que en esta legislatura no tiene ningún asunto informado y en la legislatura anterior tiene uno. Entonces, todos estos proyectos que tienen que ver y que tienen necesariamente que tener esta mirada de derechos humanos están en otras comisiones, por lo cual aparece como necesaria una mayor interacción entre las distintas materias, entre las distintas comisiones del Parlamento y entre los distintos legisladores que las integramos. A su vez, creo que tampoco existe una agenda clara en este sentido a nivel del Parlamento, y creo que sería deseable que existiera el tener una mayor interacción con los otros poderes del Estado. En general, digo, a mí me sorprendió hoy gratamente ver integrantes del Poder Judicial de Paraguay, en general en las actividades que vamos los parlamentarios, en general en las actividades sobre estos temas, el Poder Judicial no está presente. Seguramente tengan sus ámbitos específicos, pero no hay, o casi seguramente, porque en realidad una de las cuestiones que señalaba la sentencia de la Corte Interamericana era la capacitación de los operadores judiciales, y esto ha costado enormemente y todavía diría que no se ha llevado a cabo y que no se lleva a cabo sistemáticamente, sino que se han hecho eventos puntuales y con eso se pretende cubrir esta necesidad. Y cuando se reclama por parte en general durante los procesos de rendición de cuentas, ellos traen siempre esta reivindicación, necesitamos más dinero para poder cumplir con ahí se acuerdan de la sentencia. Entonces necesitamos más dinero porque tenemos que cumplir, no podemos capacitar porque no tenemos el dinero. Yo creo que eso, si bien en alguna medida puede haber sido cierto en algún momento, hoy no es la realidad, y lo que hay efectivamente es una resistencia a formar en este tema ampliamente operadores judiciales, no solamente a jueces, sino a otros actores, a otros operadores judiciales. Entonces, un mayor involucramiento de todos los poderes del Estado, una mayor sensibilización de quienes son los que tienen a cargo llevar adelante el proceso judicial, pero no solamente, como decía, de jueces y fiscales, sino también de funcionarios en general del Poder Judicial que tienen participación en distintas etapas del proceso o en distintos momentos. Allí, en lo que tiene que ver con los casos, con los delitos de lesa humanidad, recién ahora, en el 2017, la sentencia es del 2011, y Uruguay en una de sus respuestas había señalado la voluntad de crear una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. Hoy, a 6 años de esa sentencia, recién el proyecto de ley tiene media sanción y lo vamos a aprobar en los próximos días, lo cual es una parte importante que contribuiría en gran medida a lo que es hoy la Administración de Justicia en relación a estos temas. Bueno, se ha tomado su tiempo, digamos.
Hoy se hablaba de las distintas constituciones, creo que en Ecuador. Bueno, en el caso de Uruguay tiene tiempos mucho más lentos, creo que ninguno de los extremos es bueno, pero bueno, nuestra constitución es del año 67. Al día de hoy estamos discutiendo si tenemos que hacer una reforma, porque en general las reformas constitucionales vienen por temas electorales, no vienen por temas de fondo. O bueno, temas que son de fondo, pero de carácter electoral. Pero no es de asombrarse si tenemos todavía un Código Penal del año 34 y seguimos discutiendo la reforma del Código Penal. Entonces, allí estos tiempos, bueno, conspiran contra una actualización necesaria que creo hace falta. En relación, bueno, hoy Ariela comentaba el tema de la ley de caducidad y la pretensión punitiva del Estado, que vendría a ser como el corazón, el centro de lo que era la sentencia, y realmente digo, la importancia de que se señalara que desde todos los poderes debía haber una reacción o un cumplimiento, fue sumamente importante. Además de esta ley que mencionaba hoy Ariela, la ley 18831, que bueno, que fue declarada inconstitucional parcialmente, pero en realidad el artículo que no fue declarado inconstitucional, más allá de que tenía un carácter declarativo fundamentalmente, sí permitió que al día de hoy, si bien la ley de caducidad existe en el ordenamiento jurídico, no fue derogada, no se aplica. Los jueces ya no preguntan al Poder Ejecutivo si pueden continuar o no con una causa judicial. Evidentemente esa injerencia de poderes en su momento no les molestaba. Entonces, cada vez que una causa se presentaba ante la justicia preguntaba al Poder Ejecutivo si podía avanzar o no. Allí también, y lo menciono por esto, hubo la revocación de actos administrativos que tenían que ver con que cuando la justicia, Poder Judicial, consultaba al Poder Ejecutivo si ese caso que había sido denunciado estaba comprendido o no dentro de la ley de caducidad, el Ejecutivo respondía. Y mediante un acto administrativo que además, una medida que se tomó a los efectos de remover los obstáculos fue, además de esa ley 18831, fue también la revocación de esos actos administrativos. Que bueno, pueden ser de dudosa corrección, pero esto ocurrió y esto implicó que estuviera la posibilidad de retomar causas de oficio. Entonces allí también hubo una actuación del Poder Ejecutivo que tuvo que ver y que complementó de alguna manera. Si era necesaria o no, seguramente, o sea, esta ley 18831 al momento podemos pensar, y después de haber sido declarada inconstitucional en la mayoría de sus artículos, podemos pensar que no era necesaria, porque en realidad a través de los tratados internacionales se podía cumplir perfectamente con esos requisitos sin necesidad de una ley específica para eso, pero creo que además constituye una señal política que sí era necesaria en ese momento. E inclusive, bueno, hay quienes dicen que la mejor forma de utilizar esta ley era no utilizarla. Pero bueno, esas dificultades, con esas dificultades nos hemos encontrado. Al día de hoy los procesos judiciales siguen teniendo el problema de la prescripción, si bien han habido algunas decisiones favorables, o favorables para la posibilidad de avanzar en estas causas, y es que no se computa el plazo de la prescripción en los años que estuvo vigente la ley de caducidad. Bueno, eso es un reconocimiento, además del impedimento que significó la ley de caducidad. No consideran los delitos imprescriptibles, que sería lo deseable, pero eliminando ese plazo se extiende la prescripción de los delitos y al día de hoy no han prescripto, entonces se pueden juzgar igual. En lo que fue mi caso tramitó durante 15 años, y a los 15 años, fue este año que hubo recién una sentencia de primera instancia. El pedido la acusación por parte de la Fiscalía ocurrió un día antes, creo que se podría haber cumplido el plazo de la prescripción. Y todo esto porque evidentemente tenían la presunción de que la Suprema Corte de Justicia
no iba a aplicar la sentencia de la Corte Interamericana, aunque en realidad uno de los argumentos era que la sentencia de la Corte era aplicable a mi caso, pero no a otros. Bueno, parece que al mío tampoco. Entonces, ese temor se ve que existía por parte de, esto me fue confirmado por un operador del Poder Judicial, bueno, temimos que en realidad no se llegara a esa acusación. Así que el transcurso a nivel de la justicia y contado de esta manera, yo creo que es difícil pensar que desde el Poder Judicial podemos confiar en un control de convencionalidad que es necesario. Y de ahí creo que surge la necesidad de ampliar esta tarea a otros poderes del Estado y el tener una mayor interacción. Bueno, en el caso que comentaba hoy de las audiencias de la Comisión Interamericana en Buenos Aires, donde el Poder Ejecutivo, una vez más interpretando que la consulta había sido determinado poder del Estado, en realidad efectivamente se derivaron los pedidos de informe de la Comisión a los distintos poderes del Estado. Poderes, organismos como puede ser la Fiscalía General de la Nación, hoy organismo descentralizado, y cada uno respondió en función de eso, una respuesta por escrito. Bueno, después el Estado consideró que no era necesario hacerse presente aparentemente, cosa que parece ser un error, pero bueno, en realidad todos, y a mí me tocó también desde el Parlamento, con la audiencia que tenía que ver con un procedimiento, una petición de la sociedad civil en relación a un procedimiento para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Yo presido la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General. Se había pedido información y sin embargo me enteré muy pocos días antes que esto había ocurrido. Había una tramitación administrativa del tema. Y esa tramitación administrativa del tema que sucede en los distintos ámbitos, creo que Uruguay también tiene ese problema de esa estricta formalidad, que en realidad cumple con los aspectos formales mínimos. Entonces, si se podía responder de esa manera, se podía responder, pero no otorgándole quizás la importancia que uno pretende que se le otorgue a una instancia de estas características. Después, por otra parte, se hablaba de la posibilidad de una ley que estableciera más claramente la forma de implementar las decisiones internacionales y los tratados internacionales. Yo creo que eso sería algo realmente muy bueno. No se me ocurre hoy cuál es el ambiente político para discutir algo de estas características, pero creo que tenerlo como horizonte me parece algo bueno, porque en realidad muchas veces también se plantea, cuando por un lado es una ventaja que no te digan cómo lo tenés que hacer, por otro lado se plantea, bueno, ¿y cómo lo hago? Y esa pregunta se plantea en distintas oportunidades y en distintos órganos de gobierno. Entonces, creo que quizás una mayor orientación, o bueno, seguramente puede ser también a través de un convenio o un asesoramiento, pero creo que el discutir una ley de esas características sería algo muy bueno, porque además también pondría en agenda la discusión sobre el valor que le damos a los tratados internacionales, más allá de lo que ocurra con nuestra Constitución y cómo ingresan esos derechos al orden jurídico interno y la jerarquía que puedan tener. Entonces ahí aparece necesario un equilibrio que quizás no sea tan fácil, pero que es necesario, de cómo sin tener una injerencia en los mecanismos internos del país, sí se pueda orientar sobre cómo implementar este tipo de cuestiones a nivel interno. Creo que por ahí va lo que quería decir. Tenía algunos apuntes, estaba viendo si me había quedado algo pendiente. Pero bueno, creo que fundamentalmente lo que tenemos en este tema es desafíos, y lo que voy a reivindicar desde mi lugar es la mayor participación del Poder Legislativo, efectiva, por supuesto. Eso corresponde a nivel de mi país, no tengo ninguna duda, pero bueno, es lo que quería expresar.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar simplemente mencionando que a lo largo del día hemos visto una serie de desafíos de todo tipo. Desafíos que van desde los desafíos propios de la estructura normativa de cada país. Tenemos mucho en común los países de la región en esto, hay algunas diferencias importantes, especialmente con los países que tienen un sistema federal, pero muchos enfrentamos los mismos obstáculos. El tema de una ley de implementación, hay algunos ejemplos a nivel regional, en Colombia y Perú sobre todo, de los cuales se pueden aprender lecciones por las limitaciones que tienen. Entonces hay algunas lecciones que aprender, hay algunas salidas legislativas, si es que el Poder Legislativo está dispuesto a hacer una contribución importante en este ámbito. Luego encontramos que hay grandes desafíos en términos de estructura institucional, porque al fin de cuentas son las personas las que interpretan los tratados. El Poder Judicial está hecho de personas, los sistemas internacionales de protección también. A veces varían y encontramos inconsistencias y diferencias de tono y distintos diálogos que vienen de los órganos supranacionales. Entonces son sistemas que están integrados por personas. Entonces los procesos de nombramiento de las personas que están en estos cargos son esenciales. El Poder Legislativo también tiene un rol en ese sentido, y el Poder Ejecutivo también, y las instituciones nacionales de derechos humanos también, como marcaba muy bien el defensor. Y luego está el tema del entendimiento entre poderes, que creo que es también un misterio para los mismos poderes. ¿Okay? Entonces creo que pareciera ahí también que estamos en un área en la cual hay desafíos interesantes. Hay muchos ejemplos en los cuales se ha llegado a soluciones, con el caso Muiñas, muy interesantes y muy efectivas. Otras en las cuales pareciera haber encerronas, como la no aparición, no poder comparecer ante una audiencia del sistema interamericano y que sea decisión de un poder del Estado y no del resto de los poderes. Pero bueno, en todos los casos tenemos ahí una serie de preguntas sobre el tema de la soberanía y cómo muchas veces parece ser esgrimida como argumento cuando lo que está en juego son los poderes, los derechos individuales de los ciudadanos, pero como hablábamos más temprano, a veces quizás no parece estar tan en cuestión cuando es resignada en otros contextos, en contextos financieros, por ejemplo, o de deuda pública, que terminan también afectando los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos. Entonces, bueno, creo que hay muchas lecciones y muchos desafíos sobre los cuales preguntarse. Les agradecemos muchísimo a los muy distinguidos participantes en este panel y a todos los participantes también en el evento. Gracias, es muy tarde, gracias por haberse quedado con nosotros y muchas gracias.